Las lunas nuevas marcan la semilla de una temporada. En este caso, la temporada no es cualquiera, porque es Urano entrando en Géminis y la luna nueva en Géminis pone en evidencia estos procesos de transformación. ¿Qué se transforma? La forma que tenemos para ver el mundo, la magia, el imago. Pues en nuestro clásico de los jueves, la familia Aragón. Vamos, negrito. Querido Juan Carlos, queridos amigos, queridas amigas, bueno, acá en vísperas de Luna Nueva en Géminis, que se dará el próximo 15 de junio, 24 grados, acá con estos fríos del hemisferio sur, estamos bien abrigados con negrito. Juan Carlos también con su campera, con su chaqueta. Así que bueno, estamos atravesando por estos lados bueno, justamente la previa de lo que es el invierno y la previa de esta luna nueva, querido Juan Carlos. Bueno, justamente también considero y sumo a lo que decís que este ingreso que se dio de Urano en Géminis, definitivo, el último 26 de abril, con esta luna nueva también en Géminis, yo creo que en lo que nos abre un poco las puertas es a darle lugar a las emociones y a las palabras, ¿sí? A ponerle nombre, título y etiquetas a aquello que estaba en el caos. Cuando el caos se ordena a través de las palabras, cuando a los fantasmas se le pone palabras, el fantasma ya deja de ser fantasma y aparecen otras sensaciones, ¿no? Cuando al miedo se le pone palabra, ya se elimina el miedo y de repente puede aparecer la sensación real que podía ser angustia, podía ser tristeza, podía ser alegría, decir, ah, tenía miedo de esto, en realidad era esto, podía ser quizá jolgorio, bueno, cada uno nos lo estaremos viendo de diferente manera, pero recordemos que la luna tiene que ver con todo lo que es nuestro mundo emocional y esta luna en Géminis además tiene un sextil con Quirón, ¿sí? En Aries. Y todo sextil es un aspecto geminiano, ya que Géminis aparece a los 60 grados del zodíaco y un sextil son 60 grados. Entonces también es forma de ponerle palabras a una suerte de sensación de alguna injusticia que habremos sentido en algún momento de nuestras vidas, en el pasado, porque la luna se remite al pasado, y es una forma de verbalizarlo, ¿sí? De verbalizar también vulnerabilidades. Mencionabas algo que me ha gustado mucho y me ha resonado mucho y es qué peligro ser feliz, ¿no? O qué peligro estar bien, ¿cierto? Como también fíjate que a veces creemos que la felicidad es algo tan efímero que si la estoy pasando bien es qué miedo, ¿no? Y de pronto, como tú lo mencionas, si le podemos poner palabras, podemos sacarlo del oscurantismo, sacarlo del inconsciente y empezar a ver realmente qué es lo que hay. Hay algo muy curioso que me parece que tiene que ver con todos los tránsitos de estos planetas fuertes y es, primero que Quirón entra a Tauro, que es Venus su regente, Tauro, Venus, ¿sí? Que Urano cuando recién entró a Géminis lo recibió Venus, ¿sí? Y que previo a esta luna nueva hubo una conjunción de Venus-Júpiter, ¿sí? Ujú. Y que además Venus está pues próximo a entrar a Leo y a recibir también a Júpiter en Leo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, me parece que la participación de Venus está muy activa en todos estos procesos. ¿Y qué es esto a nivel ya simbólico e interpretativo? Para mí Venus representa como a ver, en la mitología nace de la castración que hace Cronos, Saturno, a su padre Urano. Y de ahí, de los genitales, de la castración y de la sangre, nace Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. ¿Sí? Entonces, para mí, esto representa como la edad de oro de los griegos, que es en la medida en que yo soy capaz de ver, asumir, aceptar, disfrutar, embellecer lo que hay, se abre la edad de oro, se abren las oportunidades. En este caso es mucho más porque al tener una luna nueva en Géminis es como tenemos la capacidad de observar, ponerle nombre a las cosas, pero no el mismo nombre que le hemos puesto siempre. De alguna manera con Urano allí está diciendo, sí, vamos a nombrar las emociones, vamos a nombrar lo que está sucediendo,
vamos a ponerlo en palabras, pero son palabras distintas e incluso imágenes distintas. Es como si Urano me invitara también a encontrar nuevos modelos de expresión, nuevas formas. Si hasta ahora he dado expresión desde, no sé, desde mi ingeniería, ¿qué tal si lo empezamos a hacer desde psicología? ¿Sí? Por ponerlo así en un término. Es como darme el permiso de hablar con nuevo lenguaje, con nuevas imágenes, darme ciertos permisos de abrir las fronteras y no quedarme en lo mismo haciendo lo mismo, viendo lo mismo. ¿No? Bueno, fíjate qué interesante haciendo este paralelismo de las secuencias de Venus, cómo también se da una transición de Venus en Cáncer en conjunción con Júpiter, que se dio partir ayer, perdón, anteayer martes, ¿sí? Para la luna nueva ya va a estar Venus en Leo. Es decir, que esta conjunción que se dio anteayer de Venus con Júpiter en Cáncer, lo que hizo fue expander aquellas partes en las cuales nos estamos equilibrando de una forma conocida, de una forma en la cual veníamos repitiendo bucles conocidos. Recordemos que Cáncer necesita repetir un hábito para dar una personalidad que es Leo, ¿sí? Y fíjate que en la luna nueva en Géminis, Venus va a estar en Leo con unos aspectos muy interesantes. Esta Venus en Leo va a tener un sextil a Urano, es decir, que es la posibilidad de utilizar nuestro equilibrio de una forma nueva, muchas vetas artísticas y creativas de una forma nueva, tener contactos o vínculos nuevos, ¿sí? Y no tanto los conocidos, sino más bien abrirse a personas que piensen diferente, que tengan ideas diferentes, que tengan aspiraciones diferentes, que tengan quizás alguna beta un tanto altruista, lo digo por el planeta Urano, ¿sí? Y al mismo tiempo esta Venus está en oposición a Plutón, esta Venus en Leo. Yo siempre digo que en una oposición es cuando una persona va caminando y se encuentra a la otra persona caminando de frente, que es diferente que en una cuadratura. En una cuadratura te encontrás con una persona en una esquina, que es de sorpresa, como diciendo, uy, me va a saltar, o me encontré con alguien que le doy un abrazo de sorpresa, o no se sabe lo que va a pasar, porque te lo encontrás en una esquina. De frente es como que uno tiene la posibilidad de decir, me cruzo de calle, me acerco para el abrazo, me acerco para... es como que hay mayor premeditación. ¿Me explicó? Hay mayor tiempo de anticipación cuando veo una persona que viene caminando de frente. ¿Sí? No es tanta la sorpresa. Entonces Venus, en oposición a Plutón, es justamente el hecho también de poder tomar a Plutón como la posibilidad de dejar morir algunas formas en las cuales me estaba equilibrando, me estaba vinculando, me estaba mirando a mí mismo al espejo. Y un poco como hablamos alguna vez, que siempre que hablamos de esto de la ley del espejo, hablamos de aquello que nos irrita de los demás y lo que nos irrita de nosotros mismos. Pero en Venus en Leo, muchas veces es aquello que admiramos en el otro, es una parte que admiramos de nosotros mismos, pero no toleramos llevarla a cabo. Y en Plutón es decir, ¿no será que tenemos que profundizar que esos ídolos que ponemos en el afuera en realidad son partes nuestras que podemos llevar a cabo? ¿Y quién nos permite materializarlos y llevarlo a cabo? Saturno, que tiene un trígono con Venus, Saturno en Aries junto a Neptuno. Entonces, si tanto puedo proyectar en el afuera, cómo admiro a esta persona, cómo admiro a este ídolo y demás, ¿no será momento con esta luna nueva en Géminis de experimentar variantes, de poder empezar a expresar a ese ídolo que llevo adentro? Y eso que admiro realmente, pero quizás no me sentía capaz de poderlo llevar adelante y ahí poder empezar a habitar esa felicidad. Ay, Rafa, como siempre tus genialidades, esa vista que le pones a la oposición de cómo voy viendo qué voy a hacer con lo que me va llegando, ¿no? Porque además lo referencio por completo y puedo encontrar rutas de escape si es el caso, ¿no? Uy, yo le debo plata a este loco que me está... Es que no hay en una oposición no hay mucha excusa para hacerse el distraído. Y claro, tal cual. Te Esa, ponen en evidencia la oposición. esa imagen me gustó mucho. Y entonces fíjate que sumándole a lo que estás mencionando de la admiración que puedo llegar a sentir y poder verlo en reflejo y en empoderamiento, porque finalmente los aspectos con Plutón lo que me convocan es a empoderar,
el proceso y no dejarlo abierto. Hay otro tema, otro ángulo de este Plutón-Venus, y es como Venus está en Leo, significa un poco ciertas lealtades de las cuales yo no me atrevo ni siquiera a cuestionar cosas, ¿sí? Porque con Leo es como, ya esto es así, y así lo rijo, y así le doy toda mi vida, y así mantengo el fuego encendido con Leo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, a nivel vincular y relacional, es como, es que la forma de amar es esta, la forma de discutir es esta, y como que no me salgo de esos parámetros. O incluso a esta persona la debo amar o la debo tener en mi corazón y en mi centro porque es familia, porque es sangre, es consanguínea. O sea, no me atrevo ni siquiera a, a cuestionarme que me está intoxicando su interacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Al tener una oposición con Venus es como le está poniendo tanto volumen, Plutón-Venus, le está poniendo tanto volumen a ciertas cosas que me negaba a ver por tenerlas con el fuero de la familia o con el fuero de la legitimidad de la amistad, de- o con el fuero de que es que somos socios y yo no me atrevo ni siquiera a mirar esto, ¿sí? O aquello. De repente Plutón lo pone encima de la mesa y lo maximiza. Y es como si le dijera, como si uno se cuestionara en los vínculos, ¿de verdad me tengo que aguantar esto porque eres familia? O sea, ¿en serio? O Mm. sea, como, ¿sí? Y de alguna manera le puede llegar a poner un stop, un hasta aquí, un ya no más, ¿sí? Entonces son aspectos muy buenos para poderse liberar de aquellas cosas que consideraba que era imposible de liberarme, que era algo que ya que hasta la muerte, mejor dicho, y no, resulta que sí puedo tener un empoderamiento al respecto. Entonces, para mí estos aspectos Venus-Plutón es una transformación vincular de la expresión de lo que yo necesito y deseo y me gusta, que entra en contraste con otras personas y que no tengo por qué tragarme algunos sapos que me he venido tragando para evitar un conflicto o para... ¿sí? Y como tú lo dices, como lo empiezo a ver de frente, pues es como si me armo. Tengo capacidad de... Y con Géminis de por medio es como si tuviera mejores ejemplos para argumentar unas cosas o para justificar y darme permiso de hacerlo diferente, ¿no? ¿Mm? Ah, ahí está, me encantó esto que dijiste, porque de los geminianos, de una luna nueva en Géminis, podemos ponerle palabras a las emociones y poder argumentar ya no tanto desde qué maniobra utilizo para dar vuelta al argumento, sino desde qué coherencia emocional de lo que siento estoy diciendo y ya desde una verdad. ¿Me explicó? Entonces, si uno es coherente con lo que está sintiendo y lo que está diciendo, no hay argumento para desarmar ni para ser desarmado. Es la verdad de lo cómo uno está sintiendo las cosas y eso no es motivo de batalla, a eso me refiero. No es motivo de batalla alguna. Y veamos cómo está el regente, ¿sí? De la luna, que es Mercurio. Justamente Mercurio está en Cáncer, está en una conjunción cercana con Júpiter, ¿sí? Que eso ya nos da la pauta de que estamos hablando de una mente que al comunicar siempre va a estar buscando la protección, ¿sí? Siempre va a estar buscando comunicarse y protegerse a sí mismo, pero a su vez también es una mente que va a tener mucho recuerdo acerca de qué lugares, ya que Géminis es un signo que experimenta mucho, pero Cáncer sabe por dónde no meterse a la hora de experimentar, sabe cuáles son los campos minados, peligrosos, entonces no es que está jugando, no se va a poner a jugar con fuego, a eso me refiero. Sí, sabe que el fuego es peligroso, como cuando uno hace un video y dice no hagan esto en sus casas, ¿sí? Entonces no va a poner a repetir eso para experimentarlo porque sí. Entonces, ya que Mercurio tiene que ver con el uso de las extremidades y Júpiter puede dar algún tipo de expansión en esa confianza, Cáncer es precavido, dice, voy a experimentar geminianamente, pero no voy a experimentar con cualquier cosa, voy a experimentar con cosas que me nutran, ¿sí? Y estos dos planetas, Mercurio y Júpiter, tienen un sextil con Marte en Tauro. Entonces voy a hacer acciones que sean sólidas, que sean plasmables, que sean realizables en hechos tangibles y prácticos. Entonces, todo lo que piense Mercurio
va a tener un propósito y un sentido y una dirección Júpiter y a su vez se va a ver reflejado en acciones. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a estar, nuestro termómetro es lo que hacemos y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que pensamos. Si yo pasada la luna nueva reviso mis últimas 24 horas, con todo lo que hice durante el día, como si fuese una película, ya me doy cuenta de cómo estoy pensando. Solamente me tengo que remitir a mis actos. Por mis actos voy a estar hablando, porque está Marte en Tauro, en sextil a Mercurio y Júpiter. Sí, qué buen punto este que estás tocando de el regente de la lunación, que es tan importante. Si miramos la lunación como tal, como está, cae en el grado 23, no hay aspectos, es como si fuera ¿Y feral con un poco, Quino? no hay aspectos, Ujú. de pronto con Lilith oposición, pero Lilith no es un planeta, entonces no hay, no hay aspectos, es una luna nueva feral, es fieral, así que es algo así como que se manda sola, ¿sí? Entonces, lo más importante acá es el regente. ¿Qué está haciendo el regente, no? De alguna manera estaba pensando cómo Júpiter en Cáncer desde junio del año pasado destapó la botella, descorchó la botella del espumoso de la champán, ¿sí? Y llega Mercurio a servirla. ¿Sí? Pero a servirla como ida y vuelta. Es decir, ¿para qué me ha servido destapar tantas cosas? ¿Para qué me ha servido quitarme tantos miedos? ¿Para qué me ha servido largarme, lanzarme, moverme? ¿Sí? Si esto necesita una narrativa, o sea, un Mercurio que le empiece a dar magia, el imago, que empiece a encasillar todo lo que destapé y aquellas cosas de las que me liberé por miedo, necesitan encontrarle un sentido. Y es un sentido hacia el pasado, es un sentido como de unir, como de constelar, como cuando hacemos lo que se habla de la constelación, que a cada uno se le pone un papel y eso se va constelando una historia en el campo. Pues esto mismo es lo que hacemos en el cielo, los astrólogos, cuando decimos esta estrella con esta estrella y esta estrella, esta es la constelación. Y es lo mismo que hacemos cuando decimos este aspecto con este aspecto, constelamos una información que interpretamos y le ponemos una historia, que es lo que hacemos acá jueves a jueves. Constelamos los aspectos y empezamos a contar historias o lanzar imágenes, ¿sí? Pues eso es algo que está haciendo Mercurio en Cáncer después de haber destapado, de haber maximizado, de haber puesto problemas familiares como con una lupa, de haber visto el pasado, de haber hecho tantas cosas al respecto, de haber tenido tantos sueños, premoniciones, intuiciones, llegó el momento de decir, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Y llega, digamos, el Mercurio, ¿no? Que es el mercader, es el que echa el cuento, es el que logra hacer narrativas. Y ya dice, bueno, acá hay cositas que incluso podemos monetizar, que esto va bien. Sí. Aquí hay otras cositas que podemos usar en nuestro día a día que encontramos allá en el San Alejo de la abuela y que miren esta tacita y que miren esto tan bonito y que es tan útil, ¿sí? Simbólicamente es algo así como encontrar una emoción del pasado que puedo yo recuperar y empezar a darle fuerza a mi vida con esa emoción de ancestros. No, o sea, hasta ahora siempre las constelaciones es, no, es que esos fueron inmigrantes y que fueron esto y aquello y lo otro y todo es malo, ¿no? O sea, ¿cómo no recuperar esas fuerzas, esa valentía, ese poder, esa capacidad de ir hacia adelante y decir, a ver, ¿cómo integro también esto ahora en mi vida que ya tengo tantas comodidades lejos de lo que tenían mis ancestros y hago una historia nueva, ¿no? O sea, es algo así como recuperar energía, vida, imágenes, historias y ponerlas en actividad de una manera diferente, dándole la vuelta a la tortilla, uranianamente, de una manera rebelde incluso. Voy a hacer algo nuevo y diferente con esto que encontré de mi pasado, con esto que constelé. Voy a darle la vuelta a esto, uranianamente, y lo voy a empezar a actuar de otras maneras, ¿no? Bueno, fíjate que justamente ahí también va a tener un desafío este Mercurio y Júpiter, porque tiene una cuadratura con Saturno y con Neptuno. Entonces, esto se puede abordar de dos maneras. O poder ver esto como una suerte de juez que puede estar señalando de que por pensar Mercurio en expandirse y en mirar más allá,
uno está pensando a lo grande y uno no tiene ya de por sí la potestad como para poder ampliar la mente. Saturno nos dice eso, ¿no eres tú quien para pretender ampliar la mente y ver más allá de lo conocido? ¿Sí? Quédate ahí en el molde, quédate ahí chiquitito. Eso podría uno interpretar que está diciendo Saturno y cristalizarlo a ese juez junto a Neptuno, ya que Saturno está con Neptuno. O decir, Saturno me está diciendo que tengo el desafío de poder construir a partir de una nueva narrativa. Mercurio con Júpiter en Cáncer. A partir de una nueva narrativa, con los ejemplos que dabas, poder construir una historia nueva. ¿Por qué nueva? Porque Saturno y Neptuno están en Aries, que es una fase uno del zodíaco. Entonces ahí es donde, bueno, cada cual tendremos acá el desafío de poder ver a Saturno bajo dos puntos de vista distintos, con grises en el medio desde ya. Pero todo esto va a tener una resolución porque está en el medio del sextil con Marte en Tauro, que es plasmarlo en algo. Claro, claro. La actuación, sí. Em, sí, hay otro tema ahí que se me venía a la cabeza mientras estabas hablando de este plasmar, y es que Júpiter recién ingresa en Leo, ahora el 29 de junio, y la regencia tiene que ver con esta semilla que se está plantando el 15 de junio con la luna nueva. De alguna forma, la luna nueva esta luna nueva es la que orquesta los procesos de transformación. Y me parece muy al lugar porque es una luna nueva mutable, mudable, lo que muda, ¿sí? ¿Y hacia dónde estamos mudando? Júpiter ingresando en Leo, haciendo aspecto con los transpersonales, y generando una figura que es como una canasta, que es como una bañera, que es una matriz, es algo que contiene, ¿sí? De alguna manera está gestando, decía Barbu, un astrólogo francés, que los aspectos Júpiter, los transpersonales, era la creación de una nueva humanidad, de un nuevo pensamiento, de una nueva forma de ingresar a la vida. Y esto sumado a una luna nueva en Géminis, que es la forma que tenemos de pensar y de dar palabras al contexto que nos rodea. Fíjate que las cosas estamos siempre evaluándolas como somos, desde el contexto que tenemos, desde nuestra educación, desde nuestra cultura, desde nuestras heridas, desde nuestros complejos. Nosotros analizamos el mundo desde ahí, ¿sí? Y Urano en Géminis está pidiendo, cambia esta estructura para empezar a verlo desde otro ángulo, con otra posibilidad. Y Júpiter haciendo este aspecto con todos los transpersonales es como si estuviera habilitando las iniciativas, las serendipias, las posibilidades a que realmente podríamos hacer de esto que siempre hemos hecho lo mismo, lo podemos hacer diferente. Para mí es algo así como un llamado a la innovación, a las posibilidades de la vida, a que si siempre hacemos lo mismo, vamos a terminar con los mismos resultados, con las mismas enfermedades, con la misma vida, con las mismas relaciones, ¿sí? Con los mismos problemas. ¿Y qué tal si cambiamos un poco la ecuación y empezamos a alterar los factores de los que tenemos más o menos posibilidades de afectar para que el resultado sea diferente? ¿Sí? Bueno, fíjate qué interesante porque Géminis siempre se refiere a un rejuvenecimiento o a lo juvenil, ¿sí? Y también Géminis está en una luna nueva como muy abierto a los múltiples estímulos y a la curiosidad, ¿sí? Y tiene que ver con ir como tirando de las puntas de los hilos del ovillo como para ver qué hay detrás de eso. Y todo eso genera de por sí el hecho de generar situaciones nuevas y de poder estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces eso ya de por sí genera abrir varias puertas y genera ¿qué? Un campo de qué? De experimentación, donde siempre digo lo mismo. Hay que tener en cuenta que hay un eje, Géminis-Sagitario. Sagitario es cuando se plantea un mapa de tesoro en el cual se emplea una búsqueda por medio de la flecha, ¿sí? Donde hay una suerte de propósito, una suerte de búsqueda, una suerte de vamos a por ello. En Géminis no hace falta de que aparezca ese cartel luminoso de por dónde hay que ir o qué es lo que hay que buscar. En la experimentación, en la prueba del error, ya que es el alumno y el alumno en qué puede, qué libertad tiene la de equivocarse.
¿sí? Porque está aprendiendo. No, a veces no se le tolera al maestro Sagitario, que en realidad se le debería de tolerar, pero se dice como que el alumno se puede. Entonces, en la experimentación es como que se abre una puerta, por acá no, se abre la otra, hasta que aparece ese cartel luminoso. No está predeterminado, ¿eh? Eso es más para Sagitario. Acá no hay una predeterminación de un propósito de algo. No hay un punto de llegada lineal o estático. ¿Sí? Entonces me parece como que es más bien ir como jugando en el buen sentido de la palabra, o basta observar a los niños, niñas, cómo es que hacen eso y en la vida adulta de uno, bajo la responsabilidad que nos cabe, poder hacerlo para así poder dejar que los estímulos entren, pero justamente es abrirse a la recepción de esos estímulos. Esa recepción, eso es lo más importante en la comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. Géminis, por eso es doble, porque hay alguien que habla y alguien que escucha, ¿sí? Por eso fíjate también cómo a nivel de la casa 3 que sería la que regiría en el zodiaco natural, cuando tú pones Aries, Tauro, Géminis, Géminis sería la casa 3. El gozo a nivel de las casas es el de la luna en casa 3. La luna goza en casa 3, es decir, con las rutinas, con la rapidez, con el movimiento, con la recepción. Fíjate cómo Mercurio, el símbolo, el glifo de Mercurio tiene una media luna en la cabeza, ¿sí? Ujú. Receptiva. Esto, ¿por qué lo estoy nombrando así? Porque una luna nueva allí está diciendo qué tan receptivo eres o qué tan hablador eres. ¿Qué tanto para dar un mensaje estás siempre a la guerra para hacerte notar y dar tu palabra? ¿O qué tanto estás en la recepción, calladito, juiciosito y colaborando para solo escuchar y atender lo que está sucediendo alrededor? ¿Sí? En todo caso, si estás en uno u otro polo, Urano entrando en Géminis está pidiendo hacer una vuelta a la tortilla. Si hasta ahora has sido de estas personas que llega a una reunión y eso ataca, eso saca su eh, Rambo disparando, disparando a todo el mundo y ya todo el mundo como, ay, cállate, por favor, no digas más. ¿Sí? O hasta dónde cada vez que entrabas a una reunión, eso ni te sentían, eso ni abrías la puerta, pasitico, entrabas y solo escuchabas, estabas totalmente atento. Una parte de lo que está pidiendo ahora en la comunicación es darle la vuelta a la tortilla a lo que siempre has hecho. ¿Sí? Si hasta ahora has sido una persona muy introvertida, callada, que pasabas casi que por alto, pues empieza a hablar, empieza a mencionar cosas, ¿sí? Empieza a interactuar. Sí, y si hasta ahora has sido el que habla todo, cállate un ratico y escucha, y verás que puedes escuchar un mensaje fíjate, mira, te voy a poner un ejemplo con los live, ¿no? ¿Qué diferencia cuando a ti te invitan a hacer un live alguien que conoce tu trabajo, ¿sí? Alguien que te ha buscado en redes, sabes quién eres. Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a invitar a Rafael Aragón, quien estudió en Casa 11, conoció a Caruti, tuvo de profesora a Alejandro Lodi. Sí, entonces yo más o menos me hago una idea y sé por dónde puedo dirigir las preguntas que te haga ¿m? A ni idea y entonces te invito. A ver, Rafa, desde la predictiva, háblame. ¿Qué significa y cómo me afecta esta luna nueva? ¿Sí? O sea, como se va a sentir tanto el entrevistador como el entrevistado como mal porque no hay conexión y no doy el permiso a ver al otro, ¿sí? O sea, con Géminis, ¿cómo es de importante ver, sentir, percibir cuál es el estado del ambiente donde estoy hablando, con quién voy a hablar, para quién voy a hablar también, ¿no? Esa intercomunicación es para mí lo que está hablando Urano. Despierta la capacidad, date cuenta con quién es que estás hablando, ¿sí? Porque normalmente las personas hablan es como para sí mismas y ni se dan cuenta del estado emocional del otro, ni saben qué está pasando, ¿sí? Entonces es un poco como ver ese reflejo, ¿no? Fíjate que diste un ejemplo muy claro de lo que tiene que ver con una curiosidad activa, pero en la parte previa. Digo, de tener la curiosidad de investigar a quién, en el caso que hablaste hipotético, ¿no? De a quién se está invitando, no la curiosidad en el momento de imprevisto, sino la curiosidad de poder hacer, ¿cómo es? Lo que hace un periodista, que es investigar.
antes de preguntar. No preguntar sin investigar, porque eso es lanzar preguntas genéricas sin importar quién se enfrente. Y no son las mismas preguntas a la misma persona. ¿Me explico? Sí, A eso me refiero. es Es el que, caso hipotético que dijiste, no estamos agarrando un sí, ejemplo sí, azarosamente. pero Rafa, es que fíjate nomás cuando vemos alguna noticia o algo en los medios de comunicación masivo, cuando el periodista no tiene ni idea del tema que está entrevistando y que desaprovecha de pronto Ujú. algunas preguntas o algunas sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un periodista hablando de música de un género que no le gusta o que ni siquiera ha escuchado nunca, Sí, ¿no? sí, sí, no, no hace falta que le guste, que no conozca, no hace falta que le No hace guste. falta que le Ujú. guste, exacto, que no conozca, que ni siquiera se Sí, haya sí, tomado el tiempo de documentarse un poco al respecto, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Es que, fíjate, a mí me ha pasado mucho en canales que me invitan de pronto, Juan Carlos, antes que hacía un poco, estaba yo como más predispuesto a aceptar las Ujú, invitaciones y me invitaban de canales que tienen muchos seguidores, pero no tienen ni idea del tema en específico, ¿sí? Y entonces me invitaban creyendo que yo era un astrólogo predictivo, por ejemplo. O sea, no se tomaron ni ujú, siquiera el tiempo de ver a quién estaban invitando y decía, como, qué pérdida de tiempo, de espacio, de todo, ¿no? Para mí ujú. eso es una luna nueva en Géminis con Mercurio en Cáncer. Tal Me cual, debe tal cual. importar el alma, lo que está detrás de las fachadas. eh, Ujú. y me debe importar más la escucha activa que estar bombardeando con una serie de palabras y verborrea que no llevan a nada, ¿sí? Y es algo así como hace más un gesto, una presencia que llenar a la persona de palabras, muchas veces. Bueno, es que acá está dando en la tecla con algo muy importante, porque justamente como el regente está en Cáncer de Mercurio, el Cáncer es un signo que es un cangrejo que hay veces que se mete hacia adentro y a veces sale. ¿Eso a qué equivale metafóricamente? Que hay veces que los silencios son importantes y hay veces que las palabras son ruido y hay veces que las palabras son importantes y que los silencios se está hablando de un vacío. Hay que saber, bueno, el contexto, en qué dinámica, en qué tipo de vínculo, bueno, en qué momento se tiene que dar cada cosa. Pero cáncer tiene que ver con eso, con el cangrejo que se mete hacia adentro, que a veces sale, o que a veces se está en la cueva, o que a veces sale. Pero eso tiene que ver un poco con el timing, que no es que somos expertos en comunicación las 24 horas, se entiende, ¿no? O sea, tenemos nuestros fallos permanentemente porque, aparte hay una cosa también, muchas veces pensamos que el otro sabe lo que estamos pensando. Esas más tenas todas, esa es complejísima. Eso es muy importante porque Rafa, con Mercurio en Cáncer es que es como si diéramos por hecho que la otra persona está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Es más, Va. me voy un poco más allá con Géminis y la casa 3. Mi psicología es la psicología del mundo, mi verdad es la verdad del mundo, ¿sí? Sí. En realidad el otro anda en lo suyo, no tiene ni idea. Sí, pero aparte, igualmente también pasa mucho cuando con personas que nos conocemos hace mucho, con amistades de hace mucho, con un vínculo hace mucho, con familiares, que hasta incluso pensamos que no, como nos conocemos hace años, ya sabe cómo soy, ya sabe cómo pienso. Y quizá la otra persona puede estar ocupada con sus cosas, distraído con sus cosas, y no está con un radar orbitando mis neuronas o mi diálogo interno, y viceversa. No hace falta que sea una persona que recién me conoce, ¿eh? Hablo de cuestiones de temas de hace años o con familiares o lo que sea. Entonces, por eso es tan importante ponerlo en palabras. Sí. Rafa, ¿te parece si hacemos como una Dale. ronda? Espérame, ubico las pantallas por acá. ¿Te parece si entonces miramos lo que representaría esta luna nueva para los 12 signos del zodiaco, o las 12 casas? Ujú. Y, ¿o te queda algo más ahí en tus apuntes No, 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 digamos? los aspectos los están todos hablados. Perfecto, bueno, entonces vámonos a hacer una ronda por las 12. Mentiras, yo quería sí mostrar otra cosa acá, claro, antes de hacer todo el cambio. Es donde se da esta luna nueva se da en el grado 2402, 2403.
Aquí está, sí. Esto que estoy mostrando en pantalla, este Radix, es la carta hecha el 15 de junio del 2026 a las 3:54 de la madrugada, AM, en hora universal, longitud y latitud 00, que este es otro de los temas a analizar bien interesantes, y es que la luna nueva cae en casa 2, con un ascendente en Tauro, ¿sí? Ujú. Y ese ascendente, dándole énfasis nuevamente a lo que hablamos de Venus y de la necesidad de Es la su regente. aceptación, ¿sí? Obsérvese también cómo aparece un Marte en casa 1, dándole también énfasis al Urano, que el Urano no solamente se le está dando énfasis por la luna nueva, sino porque está en casa 1. Bien, y también dándole mucho énfasis la carta universal a Venus, que está en cúspide de la 4 prácticamente. ¿Sí? O sea, para mí es como el factor que está haciendo la luna nueva con esto que hablamos de Venus-Plutón, ¿no? Que tú lo mencionabas claramente Sí, de que me voy viendo con la otra persona. Me está dando la... ¿Mm? sí, de dónde venimos caminando, que venimos un poco saliendo de la puerta de casa, casa 4, y que nos encontramos aquello de lo que aspiramos ser, pero para eso necesitamos generar un cambio de piel que es Plutón. Muy bien, bueno, vámonos entonces ahora sí, hacerlo para cada uno de los 12 signos. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo que hacemos acá? Vuelvo y repito, según los análisis, para que entiendan por qué es que hacemos este tipo de análisis así. Esto es como poner en el microscopio una muestra de tejido, en donde no se pone todo el hígado, sino se saca un pedacito de hígado y se le pone en una plaqueta, y ahí el patólogo puede llegar y definir qué tipo de células hay ahí. Y de eso hace un diagnóstico. Pues de la misma manera, nosotros los astrólogos lo que hacemos es hacer un corte, un pequeño corte, que sería poner el ascendente en el signo que vamos a analizar sobre el microscopio. En este caso no es microscopio, sino horoscopio, horóscopo, en la rueda. Y así, de esa manera, lo que observamos cuando ponemos el signo en ascendente, por ejemplo, en este caso Aries, es donde, en qué casa, según ese horóscopo, horoscopia, según ese microscopio, dónde cae la luna nueva. Y de acuerdo a eso, al hacer un análisis de la casa 3, lo que estamos diciendo es cómo va a tocar esta luna nueva, a qué va a iniciar, a qué le va a dar un startazo, un encendido, qué va a encender para cada uno de los 12 signos, dónde se planta una semilla de ver la vida de una manera distinta, de darle la vuelta a la tortilla, de, de referenciar a nivel de los vínculos y de las emociones qué tantas lealtades me he callado para evitar una discusión, y cómo me empodero de toda esta situación. Bueno, más o menos como todo lo que hablamos en esta primera media hora, pues lo vamos a resumir para cada uno de los 12 signos.